Antes de que las campanas anunciaran el amanecer sobre la plaza de San Pedro, cuando el Vaticano aún parecía respirar en silencio, un sobresencillo fue colocado sobre el escritorio del Papa León XIV. No llevaba sello oficial. No tenía escudo, firma elegante ni remitente conocido. Solo una frase escrita con una caligrafía temblorosa. Por favor, léala antes de que pierda la esperanza por completo. En esta representación artística inspirada en la espiritualidad cristiana, la carta no pretendía denunciar a nadie ni señalar culpables. Era, simplemente, el eco de un corazón cansado que todavía buscaba una respuesta. El Santo Padre tomó el sobre con calma. No había prisa. Fuera, el cielo comenzaba a teñirse de un azul muy tenue. Las luces de la basílica seguían encendidas y el murmullo distante de algunos peregrinos apenas rompía el silencio de la madrugada. Abrió la carta. Las primeras líneas hablaban de una mujer mayor. No decía su nombre. No decía dónde vivía. Solo confesaba algo que pocas personas se atreven a pronunciar en voz alta. Todavía creo en Dios, pero ya no sé si Él sigue escuchándome. El Papa dejó de leer durante unos segundos. Miró por la ventana. Las palabras eran sencillas, pero llevaban el peso de muchos años de lágrimas silenciosas. Volvió a bajar la mirada. He seguido entrando en la iglesia cada domingo. He seguido encendiendo una vela por mis hijos. He seguido sosteniendo mi rosario con las mismas manos cansadas. Pero cada vez que vuelvo a casa, siento que el cielo permanece en silencio. No había rabia. No había acusaciones. Solo una tristeza profunda. De esas que no hacen ruido. De esas que se esconden detrás de una sonrisa para no preocupar a los demás. El Papa respiró lentamente. Había leído miles de cartas desde el comienzo de su ministerio. Algunas hablaban de guerras. Otras de enfermedades. Muchas pedían oraciones. Pero aquella tenía algo diferente. No pedía un milagro. No pedía dinero. No pedía un favor especial. Solo hacía una pregunta. Una pregunta que quizá millones de personas habían formulado alguna vez sin atreverse a decirla. ¿Puede una persona seguir creyendo cuando siente que Dios guarda silencio? El Santo Padre cerró los ojos por un instante. No respondió de inmediato. Tomó el pequeño rosario de madera que siempre llevaba consigo y permaneció en oración. En el pasillo nadie hablaba. Ni siquiera los guardias interrumpían aquel momento. Parecía que el Vaticano entero comprendía que algunas cartas necesitan más silencio que palabras. Cuando volvió a abrir los ojos, continuó leyendo. La autora contaba que había perdido a su esposo muchos años atrás. Después había visto partir a uno de sus hijos hacia otro país. El otro ya casi nunca llamaba. Su casa seguía llena de fotografías. Pero cada habitación estaba envuelta en un silencio que pesaba más que cualquier ausencia. Sin embargo, no era la soledad lo que más le dolía. Era la sensación de rezar cada noche sin saber si alguien seguía escuchando al otro lado. El Papa dejó la carta sobre la mesa. No porque hubiera terminado de leerla, sino porque necesitaba comprender algo antes de seguir. A veces, el mayor sufrimiento no nace de perder la fe. Nace de pensar que el cielo ha dejado de responder. Mientras el primer rayo de sol iluminaba la cúpula de San Pedro, León XIV volvió a tomar la carta entre sus manos. Todavía quedaban varias páginas. Y aún no había llegado a la última línea. Sin saberlo, aquella sencilla carta cambiaría la conversación que el Santo Padre tendría ese mismo día con miles de personas. Porque la verdadera historia no comenzaba con una carta. Comenzaba con una pregunta que quizá también vive hoy en el corazón de quien está escuchando estas palabras. ¿Y si el silencio de Dios no fuera el final de la esperanza, sino el comienzo de una forma más profunda de aprender a confiar? Lo que el Papa León XIV descubriría en las últimas líneas de aquella carta transformaría el sentido de todo lo que había leído hasta ese momento. El amanecer terminó de iluminar la plaza de San Pedro, pero el Papa León XIV seguía sentado frente a aquella carta. El sonido de las campanas anunciaba el inicio de un nuevo día. Los asistentes comenzaban a organizar la agenda.
Había reuniones importantes, audiencias privadas y peregrinos llegados desde distintos países esperando un saludo. Sin embargo, durante unos minutos, todo aquello dejó de ser lo más importante. Porque aquella carta no hablaba solamente de una mujer. Hablaba de millones. De personas que continúan entrando en una iglesia con el mismo respeto de siempre, aunque por dentro ya no sepan cómo hablar con Dios. Había una frase que el Santo Padre no conseguía apartar de su pensamiento. No dejé de creer, solo dejé de esperar una respuesta. No era una diferencia pequeña. Era una herida espiritual. Y quizá una de las más silenciosas de nuestro tiempo. Muchas personas abandonan la oración porque dejan de creer. Pero muchas más siguen rezando mientras sienten que el cielo permanece completamente callado. Nadie suele ver ese dolor. Porque quien pierde la esperanza casi nunca lo anuncia. Sigue sonriendo. Sigue trabajando. Sigue saludando a los vecinos. Incluso sigue ocupando el mismo banco en la iglesia cada domingo. Pero, dentro de sí, comienza a preguntarse si sus palabras todavía llegan a algún lugar. El Papa conocía ese sufrimiento. Durante años había escuchado confesiones, cartas y testimonios de personas que no buscaban explicaciones complicadas. Solo querían saber si Dios seguía caminando junto a ellas. Mientras sostenía el rosario entre sus manos, recordó una conversación con un anciano ocurrida muchos años antes, cuando todavía era obispo. Aquel hombre le había dicho: «Padre, el dolor no fue perder a mi esposa. El verdadero dolor comenzó cuando dejé de sentir que podía hablar con Dios como antes». Aquellas palabras nunca desaparecieron de su memoria. Ahora regresaban con una fuerza inesperada. Porque la carta que tenía delante parecía escrita por la misma tristeza. No por la misma persona. Sino por el mismo vacío. En esta representación artística inspirada en la fe cristiana, la historia no intenta responder todos los misterios del sufrimiento humano. Busca, más bien, detenerse ante una pregunta que demasiadas personas guardan en silencio. ¿Qué ocurre cuando una persona continúa creyendo, pero siente que sus oraciones ya no encuentran respuesta? Esa pregunta no afecta solamente a quien la escribe. También interpela a quienes acompañan espiritualmente a los demás. ¿Cómo consolar a quien lleva años esperando? ¿Cómo hablar de esperanza sin convertirla en una promesa fácil? ¿Cómo decir, Dios está contigo, cuando alguien responde: entonces, ¿por qué no lo siento? El Santo Padre sabía que esas preguntas no podían resolverse con frases rápidas. Algunas heridas necesitan ser escuchadas antes de intentar ser explicadas. Miró nuevamente la carta. Había manchas pequeñas sobre el papel. No sabía si eran lágrimas. Quizá gotas de lluvia. Quizá ambas cosas. Pero cada marca parecía contar una historia que las palabras ya no podían expresar. Mientras tanto, en distintas ciudades del mundo, comenzaban a abrirse las puertas de miles de iglesias. Una madre encendía una vela por su hijo. Un hombre enfermo despertaba en una habitación de hospital. Una viuda acomodaba lentamente una fotografía sobre una mesa. Un joven entraba por primera vez en meses a una capilla vacía sin saber muy bien por qué había vuelto. Ninguno de ellos conocía aquella carta. Y, sin embargo, todos podían haber escrito alguna de sus líneas. Porque la historia no pertenecía únicamente a una mujer. Pertenecía a todos los que alguna vez habían esperado una respuesta que parecía no llegar. El Papa volvió a leer la primera página. Esta vez más despacio. No buscaba información. Buscaba comprender el corazón que había detrás de cada frase. Entonces encontró una línea que antes había pasado casi desapercibida. Si Dios guarda silencio, tal vez el problema no sea Él, tal vez sea que yo ya no merezco ser escuchada. León XIV cerró los ojos. Aquella frase le dolió profundamente. No porque hablara de culpa, sino porque revelaba el peso que muchas personas cargan durante años creyendo que Dios se ha alejado de ellas. Y cuando alguien empieza a pensar eso, el sufrimiento cambia de rostro. Ya no lucha solamente contra la tristeza. Empieza a luchar también contra la desesperanza. El Santo Padre comprendió que aquella carta no necesitaba únicamente una respuesta privada.
Necesitaba convertirse en una reflexión para todos aquellos que, alguna vez, habían sentido el mismo silencio. Pero antes de hablar al mundo, debía terminar de escuchar a una sola persona. Porque, a veces, una única historia puede iluminar el dolor de miles. Y mientras pasaba lentamente la página siguiente, todavía ignoraba que las palabras más difíciles de toda la carta no estaban al principio. Ni siquiera en el centro. Esperaban, silenciosamente, unas líneas más adelante. Porque había una confesión que cambiaría por completo el sentido de todo lo que el Papa creía haber entendido hasta ese momento. Mientras la ciudad de Roma despertaba lentamente, el Vaticano comenzaba otro día lleno de ceremonias, reuniones y peregrinos llegados desde todos los continentes. Las campanas seguían marcando el ritmo de una rutina que parecía inmutable desde hacía siglos. Pero detrás de aquellas paredes antiguas existía otra realidad. Una realidad que pocas cámaras mostraban. La de las cartas que llegaban cada semana. La de las personas que escribían cuando ya no encontraban a nadie más con quien hablar. Algunas cartas contenían agradecimientos. Otras pedían oración. Muchas hablaban de enfermedades, familias divididas o hijos que habían perdido el camino de la fe. Sin embargo, de vez en cuando aparecía una carta diferente. No buscaba una solución inmediata. Buscaba ser escuchada. El Papa León XIV siempre había creído que, antes de responder con palabras, un pastor debía aprender a permanecer en silencio junto al sufrimiento de los demás. En esta representación artística inspirada en la tradición cristiana, el Santo Padre no aparece como un hombre que posee todas las respuestas. Aparece como un pastor que también conoce el peso de las preguntas. Porque incluso quienes dedican su vida al servicio de Dios descubren, en determinados momentos, que algunos dolores no pueden resolverse con discursos. Solo pueden acompañarse con presencia. Aquella mañana, antes de comenzar la primera audiencia, León XIV pidió unos minutos más de soledad. Sobre su escritorio permanecían 3 objetos. La carta. Un pequeño rosario de madera oscurecido por los años. Y una vela cuya llama comenzaba a consumirse lentamente. Los observó durante largo tiempo. Cada uno parecía representar una parte distinta de la vida espiritual. La carta hablaba del sufrimiento. El rosario recordaba la perseverancia. La vela simbolizaba una esperanza que seguía ardiendo incluso cuando parecía extinguirse. Desde la ventana podía contemplarse la inmensa plaza de San Pedro. Dentro de pocas horas estaría llena de miles de personas. Algunas llegarían sonriendo. Otras cantarían. Muchas levantarían sus teléfonos para guardar un recuerdo de aquel día. Pero el Papa sabía algo que ninguna fotografía podía mostrar. Cada rostro ocultaba una historia. Cada historia escondía una lucha. Y muchas de esas luchas nunca serían contadas en voz alta. Una anciana rezaría por un hijo que llevaba años sin llamar. Un matrimonio pediría fuerzas para cuidar a un familiar enfermo. Un joven buscaría sentido después de haber perdido toda ilusión. Un hombre entraría por primera vez en una iglesia tras décadas de ausencia. Nadie conocería sus nombres. Pero Dios sí. León XIV apoyó suavemente una mano sobre la carta. Pensó en todas aquellas personas que seguían caminando hacia la iglesia cada domingo aun cuando el corazón les repetía que nada cambiaría. No acudían porque sintieran siempre consuelo. Acudían porque, en algún rincón de su alma, todavía existía una pequeña luz que se negaba a apagarse. Quizá esa era la forma más silenciosa del verdadero valor. Seguir caminando cuando no se ven respuestas. Seguir rezando cuando el silencio parece interminable. Seguir esperando cuando todo invita a renunciar. Entonces recordó unas palabras de un anciano sacerdote que lo había acompañado durante sus primeros años de ministerio. Nunca tengas miedo del silencio de una persona que sufre. Lo peligroso llega cuando deja de hablar por completo. Aquella enseñanza regresó con fuerza. Porque la autora de la carta todavía escribía. Todavía preguntaba. Todavía buscaba. Eso significaba que la esperanza, aunque muy debilitada, seguía viva. Y mientras exista una chispa de esperanza, un pastor nunca debe dejar de acercarse. El reloj marcó la hora de la primera reunión.
Un colaborador llamó discretamente a la puerta. Santo Padre, los representantes ya han llegado. León XIV respondió con serenidad. Dígales que esperaré unos minutos más. No era habitual retrasar una audiencia. Pero aquella mañana comprendía que escuchar aquella carta también formaba parte de su misión. Porque un pastor no sirve únicamente cuando habla desde un balcón ante miles de personas. También sirve cuando escucha el susurro de un alma que nadie más parece oír. Volvió a tomar el sobre entre sus manos. Esta vez observó algo que había pasado desapercibido. En la esquina inferior había una pequeña cruz dibujada con tinta azul. Era sencilla. Casi infantil. No parecía un adorno. Parecía una costumbre. Como si quien hubiera escrito aquella carta necesitara terminar cada página recordándose a sí misma que, incluso en medio de las dudas, no quería abandonar completamente la fe. El Papa acarició suavemente aquella pequeña cruz con la yema de los dedos. Y sonrió con tristeza. Porque comprendió que muchas personas no dejan de creer de un solo golpe. La fe suele apagarse muy despacio. Primero desaparece la alegría. Después desaparece la confianza. Más tarde desaparecen las palabras. Y, finalmente, solo queda el silencio. Pero aquella mujer todavía había escrito. Todavía había enviado su carta. Todavía esperaba. Aunque casi no se atreviera a reconocerlo. León XIV respiró profundamente antes de pasar la siguiente página. Presentía que estaba a punto de conocer no solo el dolor de una persona, sino el origen de una herida espiritual que podía reflejar la experiencia de incontables hombres y mujeres alrededor del mundo. Y fue entonces cuando encontró una frase escrita con una letra mucho más temblorosa que todas las anteriores. Una frase que parecía haber sido añadida al final, casi como si la autora hubiera dudado durante mucho tiempo antes de escribirla. Hace 12 años ocurrió algo dentro de una iglesia, y desde aquel día nunca volví a rezar de la misma manera. Aquellas palabras cambiaban por completo el rumbo de la historia. Porque el verdadero origen de su silencio aún no había sido revelado. Y el Papa comprendió que, antes de ofrecer esperanza, debía descubrir que había roto aquel corazón tantos años atrás. 12 años antes de que aquella carta llegara al Vaticano, nadie habría imaginado que una sola mañana pudiera cambiar la manera en que una mujer hablaría con Dios para siempre. Vivía en un pequeño pueblo donde las campanas de la parroquia marcaban el comienzo y el final de cada jornada. No era un lugar famoso. No aparecía en los mapas de los peregrinos. Era una comunidad sencilla, donde casi todos se conocían por su nombre. Cada domingo, la misma mujer ocupaba el tercer banco, junto a una columna de piedra desgastada por el paso de los años. Nunca buscaba llamar la atención. Llegaba unos minutos antes de la misa. Encendía una vela. Besaba un rosario de madera que había pertenecido a su madre. Y permanecía en silencio. Quienes la veían pensaban que era una mujer fuerte. Siempre sonreía. Siempre saludaba con amabilidad. Siempre preguntaba por los demás antes de hablar de sí misma. Nadie imaginaba que, al regresar a casa, el silencio la esperaba detrás de cada puerta. Su esposo había partido a la casa del padre varios años antes. La mesa donde antes cenaban juntos permanecía preparada solo para una persona. Había conservado 2 platos. No por costumbre, sino porque durante mucho tiempo fue incapaz de guardar el segundo. Cada noche dejaba una pequeña lámpara encendida en el pasillo. No porque esperara la visita de alguien, sino porque la oscuridad hacía que la casa pareciera todavía más vacía. En la repisa del comedor descansaban varias fotografías. En una aparecía el día de su boda. En otra, sus 2 hijos cuando eran pequeños. Con el paso de los años, la vida los había llevado muy lejos. Uno vivía en otro país. El otro trabajaba sin descanso y llamaba solo de vez en cuando. Ninguno había dejado de quererla. Pero la distancia también puede convertirse en una forma de soledad. Las tardes eran las más difíciles. Después de terminar las tareas de la casa, no quedaba nadie con quien conversar. El reloj parecía avanzar más despacio. El silencio ocupaba cada habitación.
Y era entonces cuando tomaba entre sus manos aquel viejo rosario. No rezaba porque sintiera paz. Rezaba porque no sabía hacer otra cosa. Durante décadas había aprendido que, incluso cuando el corazón se rompe, siempre existe un lugar donde dejar el dolor. Aunque nadie más lo vea. Aunque nadie más lo entienda. Al principio, sus oraciones estaban llenas de palabras. Pedía por sus hijos. Por los enfermos del pueblo. Por las familias que atravesaban dificultades. Daba gracias por los pequeños momentos de alegría. Pero, poco a poco, las palabras comenzaron a hacerse más cortas. Después llegaron los silencios. Y un día descubrió que permanecía largos minutos mirando el crucifijo sin encontrar una sola frase que decir. No era falta de fe. Era cansancio. Un cansancio del alma. Hay heridas que no se ven. No aparecen en un análisis médico. No dejan cicatrices visibles. Pero cambian lentamente la forma en que una persona mira el mundo. Ella seguía asistiendo a misa. Seguía ayudando cuando la parroquia organizaba campañas solidarias. Seguía saludando con la misma serenidad. Sin embargo, por dentro comenzaba a preguntarse si Dios realmente seguía caminando a su lado. Nadie escuchó esa pregunta. Porque nunca la pronunció. Las personas suelen compartir con facilidad sus dolores físicos. Pero las heridas espirituales permanecen escondidas durante años. Una tarde de invierno, mientras ordenaba un viejo armario, encontró una pequeña caja de madera. Dentro había un cuaderno. Era un diario escrito por su esposo durante los últimos meses de enfermedad. Nunca había tenido fuerzas para leerlo completo. Aquel día abrió una página al azar. Encontró una frase subrayada. Si un día yo falto, no permitas que el silencio te haga creer que Dios también se ha ido. Cerró el cuaderno inmediatamente. Las lágrimas comenzaron a caer sobre la tapa de madera. Quería creer aquellas palabras. Con toda su alma. Pero cada noche le resultaba más difícil. Los días se transformaron en meses. Los meses en años. La rutina continuó. Las estaciones cambiaron. Los niños del pueblo crecieron. Algunas personas llegaron. Otras partieron. Y ella seguía ocupando el mismo banco de la iglesia cada domingo. Como si esperara escuchar una respuesta que nunca terminaba de llegar. En esta representación artística inspirada en la espiritualidad cristiana, esta mujer simboliza a tantas personas que continúan viviendo con dignidad mientras sostienen una batalla interior que nadie alcanza a percibir. No perdió la fe de golpe. La fue sintiendo cada vez más lejana. Como una voz que antes escuchaba claramente y que ahora parecía perderse detrás del viento. Sin embargo, había algo que seguía haciendo todos los días. Antes de apagar la luz de su habitación, tomaba el rosario entre las manos. No pronunciaba ninguna oración. Solo permanecía allí. En silencio. Como quien espera que alguien, en algún momento, vuelva a responder. Y fue precisamente durante una de aquellas noches silenciosas cuando ocurrió algo inesperado. Algo que jamás contó a nadie. Algo sucedido dentro de una iglesia. Algo que no destruyó su fe. Pero sí cambió para siempre la forma en que volvió a mirar a Dios. Fue ese recuerdo, guardado durante 12 largos años, el que finalmente decidió escribir en la última parte de aquella carta. Y el Papa León XIV aún no imaginaba que esa confesión transformaría no solo el destino de aquella mujer, sino también el mensaje que estaba a punto de compartir con el mundo. El Papa León XIV pasó lentamente la página siguiente. La caligrafía había cambiado. Las primeras hojas estaban escritas con trazos relativamente firmes. Ahora las letras parecían vacilar. Como si la mano que sostenía el bolígrafo hubiera tenido que detenerse muchas veces antes de continuar. El Santo Padre comprendió que estaba entrando en la parte más difícil de aquella historia. Y tuvo razón. La primera frase decía: nunca hablé de esto con nadie. Ni siquiera durante la confesión. Guardó silencio. No porque la frase fuera extraordinaria, sino porque conocía el peso que esconden esas palabras.
Existen dolores que las personas comparten con facilidad. Pero existen otros que permanecen encerrados durante años porque quien los lleva siente que nadie podrá comprenderlos. La autora continuó escribiendo. No fue una tragedia espectacular. Nadie murió ese día. No ocurrió ningún milagro extraño. Desde fuera, todo parecía una mañana completamente normal. Sin embargo, para ella, aquella mañana había dividido la vida en dos. Era un domingo frío. Las primeras lluvias del otoño habían dejado el aire húmedo. La iglesia permanecía casi vacía cuando ella llegó, mucho antes del inicio de la Eucaristía. Le gustaba rezar cuando todavía no había ruido. Cuando solo podían escucharse el leve crujido de los bancos de madera y el sonido distante de alguna vela consumiéndose lentamente. Se arrodilló frente al crucifijo. Como lo había hecho cientos de veces. Cerró los ojos. Y comenzó a rezar. No pidió riqueza. No pidió éxito. Solo hizo una súplica muy sencilla. Su esposo llevaba varios meses luchando contra una enfermedad que avanzaba más rápido de lo esperado. Los médicos ya habían explicado que el tratamiento era incierto. Ella no pedía un milagro imposible. Solo suplicaba un poco más de tiempo. Un mes más. Una Navidad más. Una conversación más. Una última oportunidad para decir todo aquello que todavía no habían tenido fuerzas para decirse. Terminó la oración con lágrimas. Pero también con una serenidad inesperada. Durante unos instantes creyó que Dios había escuchado. Creyó que aquella paz interior era una respuesta. Al salir de la iglesia encontró varias llamadas perdidas en su teléfono. Su corazón comenzó a acelerarse. Corrió hacia el hospital. Todavía recordaba cada paso. Cada semáforo. Cada minuto. Cuando llegó, una enfermera caminó hacia ella lentamente. No necesitó decir una sola palabra. Lo comprendió al mirar sus ojos. Había llegado demasiado tarde. Su esposo había partido apenas unos minutos antes. La habitación permanecía en silencio. Las máquinas ya estaban apagadas. Sobre la mesa descansaba el rosario que él había sostenido durante las últimas horas. Ella tomó su mano. Todavía conservaba un poco de calor. Se inclinó para despedirse. Y en ese instante ocurrió algo que jamás consiguió explicar. No sintió rabia. No gritó. No cuestionó a nadie. Simplemente. Dentro de ella apareció una pregunta. Una pregunta tan silenciosa como devastadora. ¿Por qué me hiciste sentir que me escuchabas, si todo iba a terminar igual? Desde aquel día siguió entrando en la iglesia. Pero ya nunca volvió a rezar de la misma manera. Las palabras comenzaron a sonar vacías. Cada vez que intentaba pedir algo, recordaba aquella mañana. Recordaba la paz que había sentido. Y recordaba que, apenas unos minutos después, todo había terminado. No dejó de creer que Dios existía. Lo que comenzó a perder fue la confianza para abrir nuevamente el corazón. Porque tenía miedo. Miedo de volver a esperar. Miedo de volver a interpretar el consuelo como una promesa. Miedo de volver a sufrir. El Papa León XIV permanecía inmóvil. Aquella confesión no hablaba únicamente de una mujer. Revelaba una experiencia profundamente humana. Muchas personas abandonan la oración no porque hayan dejado de creer, sino porque una esperanza rota les hizo pensar que ya no podían soportar otra decepción. La carta continuaba. Con el paso de los años descubrí algo que me avergüenza reconocer. Ya no tenía miedo de que Dios dijera, no, punto. Tenía miedo de volver a sentir que decía, sí, y descubrir después que lo había entendido todo mal. El Santo Padre cerró los ojos. Aquellas palabras contenían una sinceridad extraordinaria. No había acusaciones. No había resentimiento. Solo una mujer intentando comprender un dolor que había guardado durante 12 años. Miró nuevamente el pequeño rosario que descansaba sobre su escritorio. Pensó en todas las personas que seguían rezando con esa misma herida escondida. Personas que continuaban asistiendo a misa.
que seguían sirviendo a los demás, que nunca hablaban de su lucha interior, pero que, en el fondo, temían volver a confiar completamente. La carta aún no había terminado. Faltaban varias páginas. Y entonces apareció una frase escrita con una tinta ligeramente diferente, como si hubiera sido añadida días después. Hace 3 semanas encontré algo entre las cosas de mi esposo. Una hoja doblada 4 veces. Nunca la había visto. Después de leerla, comprendí que quizá había pasado 12 años haciéndole a Dios la pregunta equivocada. El Papa sintió que el corazón se aceleraba. No sabía qué contenía aquella hoja. No conocía las palabras escritas por aquel hombre antes de morir. Pero intuía que allí se encontraba la respuesta que aquella mujer había buscado durante más de una década. Y, quizá, también la respuesta que muchos corazones necesitaban escuchar. Porque, a veces, una sola frase escrita antes de partir puede iluminar 12 años de oscuridad. Y el Santo Padre comprendió que estaba a punto de leer la página más importante de toda la carta. Lo que aquel esposo había dejado escrito no cambiaría el pasado, pero transformaría para siempre la manera de entender el silencio de Dios. Durante varios segundos, el Papa León XIV no pasó la página. Sus dedos permanecieron apoyados sobre el borde del papel. No por temor a descubrir una tragedia mayor, sino porque intuía que algunas respuestas solo pueden comprenderse cuando el corazón está dispuesto a escucharlas. Respiró profundamente. Después continuó leyendo. Encontré aquella hoja dentro de una vieja Biblia que pertenecía a mi esposo. Estaba doblada 4 veces y escondida entre el Evangelio de Juan y los Salmos. Nunca la había visto antes. Quizá él la colocó allí sabiendo que algún día la encontraría. La autora explicó que, durante años, aquella Biblia había permanecido cerrada sobre una pequeña mesa del salón. No porque quisiera olvidarla, sino porque abrirla significaba volver al día de la despedida. Había evitado tocarla durante más de una década. Hasta que, 3 semanas antes de escribir la carta, decidió limpiar la casa. No buscaba respuestas. Solo intentaba ordenar algunas cosas antiguas. Cuando tomó la Biblia entre sus manos, una hoja amarillenta cayó lentamente al suelo. Pensó que era un recibo. O una nota cualquiera. Pero al levantarla reconoció inmediatamente la letra de su esposo. Sintió que el tiempo se detenía. Sus manos comenzaron a temblar. Durante varios minutos fue incapaz de leer una sola palabra. Solo observó aquella escritura familiar que creía no volver a ver jamás. Finalmente respiró hondo. Y comenzó. Si estás leyendo esto, significa que el Señor me llamó antes que a ti. Las lágrimas volvieron a aparecer incluso 12 años después. Cada palabra parecía devolverle la voz de aquel hombre. No sé cuánto tiempo tendrás que caminar sin mí. Pero necesito pedirte algo. Prométeme que nunca interpretarás el silencio de Dios como abandono. El Papa levantó lentamente la vista. Aquella frase coincidía exactamente con la herida que había acompañado a aquella mujer durante tantos años. Continuó leyendo. Habrá días en los que rezarás y sentirás que nadie responde. Yo también he vivido momentos así. Mientras escribo estas líneas, todavía no sé si sanaré. Y, sin embargo, hay una certeza que ninguna enfermedad ha podido quitarme. Dios nunca prometió explicarnos cada dolor. Prometió caminar con nosotros dentro de él. El Santo Padre permaneció inmóvil. No era una explicación filosófica. Era el testimonio de un hombre que escribía desde su propia fragilidad. La carta continuaba. Si algún día llegas a sentir paz durante la oración y después las cosas no salen como esperabas, no pienses que aquella paz fue una mentira. Quizá era Dios preparándote para sostener lo que estaba por venir. El Papa cerró los ojos. Aquellas palabras transformaban completamente la historia. Durante 12 años, aquella mujer había interpretado la serenidad que sintió en la iglesia como una promesa de curación. Pero su esposo la había entendido de otra manera. No como la garantía de un milagro, sino como la fuerza necesaria para atravesar el dolor. La autora escribió:
Nunca había considerado esa posibilidad. Durante 12 años pensé que Dios había roto una promesa. Ahora comprendía que quizá la promesa nunca fue que mi esposo viviría. Quizá la promesa era que ninguno de los dos caminaría solo. Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente sobre el papel mientras escribía aquella confesión. Me di cuenta de que había pasado 12 años respondiendo a una pregunta que Dios nunca me hizo. Yo preguntaba por qué no había detenido la muerte. Pero nunca me detuve a mirar cuántas veces me sostuvo después de ella. El Papa apoyó ambas manos sobre el escritorio. En aquel instante comprendió por qué aquella carta había llegado hasta él. No era únicamente la historia de una viuda. Era el recorrido espiritual de una persona que había confundido el silencio con la ausencia. Y esa confusión era más común de lo que muchos imaginaban. La autora continuó. No recuperé a mi esposo. Tampoco desapareció mi tristeza. Todavía hay noches en las que lo extraño profundamente. Pero por primera vez en 12 años volví a tomar el rosario. Y pronuncié una oración completa. Aquella sencilla confesión emocionó profundamente al Santo Padre. No porque anunciara un milagro extraordinario, sino porque revelaba algo aún más difícil. El lento regreso de la confianza. No una confianza perfecta. No una fe sin preguntas. Sino la decisión humilde de volver a hablar con Dios después de muchos años de silencio. Entonces apareció el último párrafo. Santo Padre. No le escribo para que responda mi carta. Le escribo porque sé que existen muchas personas viviendo exactamente lo que yo viví. Si alguna vez habla sobre el silencio de Dios, por favor, dígales que no tengan miedo de seguir rezando incluso cuando no entiendan lo que ocurre. Porque ahora sé que el silencio también puede ser un lugar donde Dios trabaja en un corazón que todavía no alcanza a comprenderlo. El Papa dejó la carta sobre la mesa. No dijo una sola palabra. Se acercó lentamente a la ventana. La plaza de San Pedro ya estaba llena de peregrinos. Miles de personas esperaban escuchar unas pocas frases. Ignoraban que, detrás de aquellas paredes, una mujer desconocida acababa de cambiar el mensaje que el Santo Padre había preparado para ese día. León XIV comprendió que ya no podía hablar únicamente sobre esperanza. Debía hablar también del silencio. Porque muchos creyentes no necesitaban escuchar que Dios hace milagros. Necesitaban escuchar que Dios permanece presente incluso cuando el milagro esperado nunca llega. Y aquella mañana, antes de salir al balcón, tomó una decisión que nadie había previsto. Cambiaría completamente su discurso. Porque una carta anónima le había recordado una verdad que el mundo necesitaba volver a escuchar. La carta permanecía inmóvil sobre el escritorio. Pero el corazón del Papa León XIV ya no era el mismo. Durante años había preparado innumerables homilías. Había hablado sobre la esperanza, el perdón, la misericordia y la caridad. Sin embargo, aquella mañana comprendía que existía una realidad de la que se hablaba muy poco. El silencio de Dios. No el silencio que nace de la ausencia, sino el que muchas personas interpretan como abandono. Miró nuevamente la plaza. Miles de peregrinos continuaban llegando. Algunos sostenían rosarios. Otros llevaban fotografías de familiares enfermos. Había niños sobre los hombros de sus padres. Había ancianos caminando lentamente apoyados en un bastón. Había matrimonios que sonreían. Y también personas cuyos ojos revelaban un cansancio imposible de esconder. El Santo Padre pensó. ¿Cuántos de ellos estarán rezando desde hace años sin sentir respuesta? La pregunta permaneció dentro de él. No necesitaba una cifra. Porque bastaba mirar un solo rostro para comprender que el sufrimiento nunca desaparece completamente de la vida humana. En esta representación artística inspirada en la espiritualidad cristiana, el Papa no pretende explicar todos los misterios del dolor. Solo desea recordar algo que con frecuencia olvidamos cuando atravesamos pruebas prolongadas. La fe no consiste únicamente en comprender. También consiste en permanecer. Un colaborador volvió a acercarse discretamente. Santo Padre, ya es la hora. León XIV asintió con serenidad. Tomó la carta.
La dobló cuidadosamente. Y la guardó dentro de un pequeño libro de oraciones que llevaba consigo desde hacía muchos años. No porque quisiera conservar un recuerdo, sino porque intuía que algún día volvería a necesitar aquellas palabras. Mientras caminaba por los largos pasillos del Vaticano, recordó un pasaje del Evangelio. Los discípulos navegaban en medio de una tormenta. Las olas golpeaban la barca. El viento parecía vencerlos. Y Jesús dormía. Durante mucho tiempo, muchas personas habían interpretado aquella escena como un relato sobre el miedo. Pero aquella mañana el Papa la contempló desde otra perspectiva. Quizá el momento más difícil para los discípulos no fue la tormenta. Fue mirar hacia Jesús y verlo en silencio. Porque el silencio siempre pone a prueba la confianza. Cuando el Señor habló, el mar recuperó la calma. Pero antes de pronunciar una sola palabra permitió que sus discípulos descubrieran algo acerca de su propio corazón. El Santo Padre comprendió que esa enseñanza seguía siendo actual. Hay tormentas que terminan rápidamente. Otras duran años. Y, en ambas, la pregunta suele ser la misma. ¿Dónde está Dios? No era una pregunta nueva. Los salmos la habían pronunciado siglos antes. Los profetas también. Incluso muchos santos confesaron haber atravesado largos periodos de oscuridad espiritual. Eso significaba algo importante. Sentir el silencio de Dios nunca ha sido una señal de falta de fe. A veces forma parte del camino de la fe. Al llegar al balcón desde donde saludaría a los peregrinos, el Papa volvió a respirar profundamente. Los organizadores le entregaron el texto preparado para aquella jornada. Lo observó durante unos segundos. Después lo cerró. No iba a leerlo. Había decidido hablar desde el corazón. Cuando apareció ante la multitud, un largo aplauso recorrió la plaza de San Pedro. Miles de personas levantaron la vista. Algunas agitaban pequeñas banderas. Otras sostenían crucifijos entre las manos. El silencio llegó poco a poco. Entonces comenzó. Queridos hermanos y hermanas. Su voz sonaba tranquila. Muy distinta al tono solemne que muchos esperaban. Esta mañana no deseo hablarles primero sobre respuestas. Deseo hablarles sobre las preguntas que muchos llevan en silencio. La plaza permanecía completamente inmóvil. Existen personas que siguen rezando todos los días y, sin embargo, sienten que Dios permanece callado. Al escuchar aquellas palabras, varias personas comenzaron a bajar lentamente la mirada. Porque reconocían esa experiencia. Quizá algunos de ustedes han pensado alguna vez que el silencio significa abandono. El Papa hizo una breve pausa. Pero el silencio de Dios nunca debe confundirse con la ausencia de Dios. No levantó la voz. No necesitó hacerlo. La fuerza estaba precisamente en la sencillez. Un padre permanece junto a su hijo incluso cuando no habla. Una madre acompaña con su presencia incluso cuando no encuentra palabras. Del mismo modo, nuestro Padre Celestial continúa sosteniéndonos incluso cuando todavía no comprendemos su manera de actuar. Un viento suave atravesó la plaza. Las páginas del discurso oficial permanecían cerradas sobre el atril. Nadie imaginaba que aquellas palabras habían nacido apenas unos minutos antes, inspiradas por una carta escrita desde el dolor de una mujer desconocida. León XIV continuó. No tengan miedo de seguir rezando aunque el corazón esté cansado. No tengan miedo de presentarse ante Dios incluso si solo pueden ofrecerle silencio. Porque también el silencio puede convertirse en una oración cuando nace de un corazón que continúa buscándolo. Muchas personas comenzaron a llorar discretamente. No porque hubieran escuchado algo completamente nuevo. Sino porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien había puesto palabras al cansancio que llevaban escondido. El Santo Padre concluyó con una frase que permanecería durante mucho tiempo en la memoria de quienes estaban presentes. No midan el amor de Dios por la rapidez de las respuestas. Mídanlo por la fidelidad con la que nunca deja de caminar a su lado. Cuando terminó de hablar, la plaza permaneció en silencio durante unos instantes. No era un silencio incómodo. Era el silencio de quienes necesitaban guardar aquellas palabras dentro del corazón.
Y, en algún lugar lejano, sin saber que su carta había inspirado aquel mensaje, una mujer encendía una pequeña vela en su parroquia. Por primera vez en 12 años. No para pedir una explicación, sino simplemente para dar gracias por haber encontrado el valor de volver a confiar. Sin embargo, la historia aún no había terminado. Porque esa misma tarde llegaría al Vaticano una segunda carta. Y su remitente cambiaría para siempre el significado de la primera. Aquella tarde, cuando el Vaticano recuperó la calma después de una jornada intensa, el Papa León XIV regresó a su despacho. El eco de las palabras pronunciadas en la plaza de San Pedro todavía permanecía en su corazón. No sabía cuántas personas habían necesitado escuchar aquel mensaje. Quizá miles. Quizá solo una. Pero había aprendido algo importante a lo largo de su ministerio. Cuando una sola persona encuentra esperanza, el Evangelio ya ha cumplido una parte de su misión. Se acercó nuevamente al escritorio. La carta continuaba allí. La tomó entre sus manos una vez más. Esta vez ya no la veía como un simple testimonio. La veía como un recordatorio. Un recordatorio de que el dolor humano nunca debe responderse con prisa. Mientras permanecía en silencio, uno de sus colaboradores llamó suavemente a la puerta. Santo Padre, ha llegado otra carta. León XIV sonrió con serenidad. La recibió sin imaginar quién la había enviado. No llevaba nombre. Solo una pequeña nota escrita en el exterior. Gracias por hablar también de quienes rezan en silencio. El Papa abrió lentamente el sobre. Dentro encontró una hoja muy breve. No ocupaba más de media página. Decía: hoy entendí que no era el único que pensaba que Dios había dejado de escucharme. Llevaba 5 años entrando en una iglesia únicamente por costumbre. Esta mañana, al escucharlo, recé por primera vez sin sentir vergüenza de mis dudas. No desaparecieron mis problemas. Pero dejó de pesarme la idea de tener que esconderlos delante de Dios. No había firma. Solo una pequeña cruz al final del texto. El Santo Padre cerró los ojos. 2 cartas. 2 personas desconocidas. 2 historias distintas. Y, sin embargo, una misma necesidad. Ser escuchadas. Comprendió entonces que el verdadero milagro de aquella jornada no había consistido en cambiar ninguna circunstancia externa. Nadie había recuperado un ser querido. Nadie había sido liberado mágicamente de todo sufrimiento. Lo que había cambiado era otra cosa. La forma de mirar el dolor. Y cuando cambia la mirada, muchas veces también comienza a cambiar el camino. En esta representación artística inspirada en la espiritualidad cristiana, la historia no pretende enseñar que todas las oraciones reciben exactamente la respuesta que esperamos. Tampoco afirma que el sufrimiento desaparece con facilidad. Lo que desea recordar es algo mucho más sencillo. La presencia de Dios no depende de nuestra capacidad para comprender cada acontecimiento. Hay momentos en los que solo podremos entender algunas etapas de nuestra vida muchos años después. Y otras quizá nunca lleguemos a comprenderlas completamente. Pero incluso entonces, el amor de Dios no deja de sostenernos. León XIV volvió a abrir la Biblia que permanecía sobre su escritorio. Buscó lentamente un pasaje que había acompañado su oración durante décadas. Leyó en voz baja: yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Después dejó la Biblia abierta. No añadió ninguna explicación. Aquellas palabras bastaban. Porque no prometían una vida sin lágrimas. Prometían una compañía que nunca termina. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de la cúpula de San Pedro, el Santo Padre tomó el viejo rosario de madera. Era el mismo rosario que había sostenido aquella mañana mientras leía la primera carta. Comenzó a rezar lentamente. No solo por la mujer desconocida. También por el hombre que había enviado la segunda carta. Por los enfermos. Por quienes acababan de perder a alguien. Por quienes esa misma noche mirarían el techo de su habitación preguntándose si Dios todavía los escuchaba. Y también por quienes ya no encontraban fuerzas ni siquiera para formular esa pregunta. Porque, a veces,
La oración más profunda no está hecha de muchas palabras. Está hecha simplemente de permanecer. De seguir presentándose delante de Dios incluso cuando el corazón está cansado. Quizá eso sea también una forma de fe. Muy lejos de Roma, en aquel pequeño pueblo donde todo había comenzado, la mujer salió nuevamente de su casa al caer la tarde. Llevaba el mismo rosario entre las manos. Entró en la iglesia. Se dirigió al tercer banco. El de siempre. Encendió una vela. Durante algunos minutos permaneció completamente inmóvil. No pidió explicaciones. No pidió señales. No pidió milagros. Solo dijo, casi en un susurro: Señor, gracias por no haber dejado de caminar conmigo incluso cuando yo pensaba que estaba sola. Después sonrió. Era una sonrisa tranquila. No porque todas las heridas hubieran desaparecido, sino porque había dejado de cargar sola con ellas. La iglesia continuó en silencio. Pero ese silencio ya no era el mismo. Había dejado de ser un vacío. Se había convertido en un lugar de encuentro. Y quizá esa sea una de las verdades más difíciles de descubrir en la vida espiritual. El silencio de Dios no siempre significa que Él haya dejado de hablar. A veces significa que nos está enseñando a reconocer su presencia de una manera más profunda. Si hoy tú también has sentido alguna vez que tus oraciones parecían perderse en el vacío. Si alguna vez pensaste que Dios guardaba silencio porque se había olvidado de ti, recuerda esta sencilla historia. No porque ofrezca respuestas para todos los dolores, sino porque nos recuerda que la esperanza puede comenzar exactamente allí donde creemos haberla perdido. Nunca tengas miedo de volver a rezar. Aunque solo puedas ofrecer unas pocas palabras. Aunque únicamente puedas ofrecer lágrimas. Aunque lo único que salga de tu corazón sea un largo silencio. Porque Dios también sabe escuchar los silencios. Y, muchas veces, es precisamente allí donde comienza la obra más profunda de su amor. Que el Señor fortalezca tu corazón. Que sostenga tus pasos en los días difíciles. Y que nunca permita que confundas su silencio con su ausencia. Amén.